Muy buenas noches. Una grave situación de orden público que se produjo en Cauca, con 2 indígenas que perdieron la vida y 4 heridos más, agravó la situación del paro campesino. En el incidente que hubo en la carretera panamericana, en la zona caucana, también hubo 21 agentes de policía heridos. En Nariño, en la carretera al mar, hay un bloqueo de contención de orden público. El señor doctor Guillermo Rivera, viceministro del Interior, quien acaba de llegar de Tarazá, en donde también conversó con los campesinos que están protestando, es nuestro invitado. ¿Cómo está la situación, doctor Rivera? Desafortunadamente, Yamid, hoy se presentaron tensiones en la vía panamericana que conduce de Cali a Popayán. Sin embargo, el gobierno desde el principio ha dicho que reconoce la protesta social, que quiere por la vía del diálogo resolver las demandas que han formulado los indígenas y los campesinos. Y hoy los viceministros, varios ministros, estamos acudiendo a las diferentes regiones donde se están presentando esas demandas de campesinos e indígenas para escucharlas. Estamos en absoluta disposición al diálogo para resolver esta situación. ¿Qué fue lo que pasó concretamente en la Panamericana en Cali? En Cauca. El gobierno ha solicitado una investigación. Lamentablemente tenemos registrados 2 indígenas que fallecieron. ¿Pero cómo murieron? Eso es lo que esperamos nos arroje la investigación. Pero perdón, esa respuesta. ¿Murieron a bala? Sí, la información que tenemos es que murieron por impactos de bala y el propio gobierno ha solicitado una investigación urgente que nos permita establecer qué fue lo que ocurrió. ¿Y quién disparó? Eso es lo que esperamos que la investigación concluya, Yamid. No queremos arriesgar opiniones y hemos solicitado una investigación inmediata y rigurosa para que ojalá muy pronto podamos tener una hipótesis de qué fue lo que ocurrió. El gobierno ha pedido que no se descarte ninguna hipótesis para que la investigación sea lo más exhaustiva posible. ¿Incluyendo la policía? No descartamos ninguna hipótesis, Yamid. El propio ministro de la Defensa ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación iniciar de inmediato una investigación en la que no se descarte ninguna hipótesis y en la que muy pronto sepamos realmente qué fue lo que ocurrió. Pero doctor Rivera, ¿qué hipótesis pueden existir? Una, ¿de quién disparó? Eso es lo que esperamos que la investigación concluya. ¿Son cuáles? Pues una hipótesis puede ser que miembros de la fuerza pública dispararon, otra hipótesis que organizaciones armadas al margen de la ley que hacen presencia en esa zona dispararon. En fin, todas esas hipótesis hay que considerarlas y hay que esperar que la Fiscalía entregue resultados. Usted recordará que el lunes, cuando inició la protesta, falleció un indígena en el sector de La Delfina, en la carretera que va de Cali a Buenaventura. La primera hipótesis que surgió por cuenta de las personas que estaban en ese sector es que ese fallecimiento ocurrió por cuenta de los enfrentamientos con la policía. El gobierno solicitó una investigación de inmediato, la Fiscalía acudió al lugar, la Defensoría del Pueblo en una misión humanitaria y la hipótesis que hasta ahora ha arrojado la investigación es que fue la imprudencia de un conductor de una tractomula el que ocasionó el deceso de ese indígena. Asimismo, por los hechos que ocurrieron hoy en la Panamericana en el Cauca, hemos solicitado una investigación de la Fiscalía y esperamos que muy pronto podamos tener una hipótesis producto de esa investigación. Pero, a ver, doctor Rivera, ¿los agentes de la policía que están rompiendo bloqueos están armados? Los agentes del ESMAD no tienen armas de fuego, ellos tienen otro tipo de instrumentos para desbloquear la vía. Si la policía... Ahora, si llegase a arrojar la investigación como resultado que fueron agentes del Estado los que ocasionaron la muerte de los 2 indígenas, pues que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Ese es el interés del gobierno, que se esclarezca esta situación. Mi pregunta es, si la policía que está rompiendo los bloqueos, en donde los hay, no tiene armas de fuego, ¿quién disparó?
Pues eso es lo que esperamos que la investigación Pero- arroje. Pero ¿por qué incluye a la policía si no tienen armas? Porque no queremos descartar ninguna hipótesis, Yamil. ¿Pero por qué la policía si no tienen armas? Porque no tengo en este momento la certeza de lo que ocurrió. Digamos, estos hechos ocurrieron hoy desafortunadamente y la única manera de establecer lo que realmente ocurrió es con una investigación de carácter judicial. Por eso nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Pero, a ver, doctor Rivera, yo creo que yo le voy a insistir porque el tema es demasiado importante. Así es. La pregunta concreta es, ¿la policía encargada de romper los bloqueos está armada, sí o no? Yamil, la policía encargada de romper los bloqueos usualmente no usa arma de fuego porque existen otros instrumentos para romper esos bloqueos. Si no están armadas, ¿por qué la investigan? Porque no queremos descartar ninguna hipótesis, Yamil, hay que establecer con certeza qué fue lo que ocurrió y por eso le hemos pedido a la Fiscalía que desarrolle cuanto antes la investigación. Es más, en el lugar de los hechos estuvieron hoy una misión humanitaria de Naciones Unidas, Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, para que ellos también contribuyan a plantear las diferentes hipótesis de la investigación que la Fiscalía ya inició. Eso es lo que nosotros queremos para que el país tenga total claridad de qué fue lo que ocurrió. A ver, señor viceministro, hubo versiones en el sentido de que durante el enfrentamiento que hubo en la Panamericana, en Cauca, hubo explosiones, ¿sí? Así es, Yamil. En el enfrentamiento que se dio entre los indígenas que estaban bloqueando la vía y los policías del SMAT presentaron explosiones, pero eso ocurre normalmente en los enfrentamientos en ese tipo de situaciones. El SMAT tiene los gases intimidantes y eso hace explosiones o intimida, pero eso no afecta la integridad de las personas que están bloqueando. Por esa razón, nosotros insistimos en que por la muerte de los dos indígenas y los heridos que se reportan a esta hora, lo más urgente es contar con una versión surgida de las investigaciones que adelante la Fiscalía General. Ahora, doctor Rivera, hubo 21 agentes heridos. Así es. ¿Heridos cómo? Lo que ha ocurrido es que quienes están bloqueando las vías lanzan piedras contra los agentes, también en ocasiones lanzan papas bomba y eso lo que termina es atentando contra la integridad de los policías que están tratando de desbloquear la vía. Lo que queremos establecer con esta investigación con claridad es qué fue lo que sucedió allá, para que se establezcan cuáles son los responsables de los heridos, de los indígenas que fallecieron y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. El gobierno es el más interesado en que se conozca la verdad. Ahora, doctor Rivera, entre campesinos, seguramente infiltrados, agentes de la policía, ¿quién está armado en las marchas y en las concentraciones campesinas y en los bloqueos? Yamil, el gobierno considera que se trata de una protesta social. Sí, pero ¿quién está armado? Eso es lo que queremos establecer. El ministro de la Defensa ha dicho que la fuerza pública tiene información de inteligencia de que en algunos lugares del país el Ejército de Liberación Nacional ha pretendido infiltrar las marchas. Él habla fundamentalmente de que eso ha ocurrido en el departamento de Norte de Santander. Pero lo que el gobierno cree es que la inmensa mayoría de las personas que han salido a movilizarse son indígenas, campesinos, que están en el ejercicio de una protesta social. Ahora bien, así como los campesinos y los indígenas tienen el derecho a protestar y el gobierno la responsabilidad de garantizarles la protesta, los colombianos que no participan de la protesta tienen también el derecho constitucional a movilizarse libremente por el territorio. Por esa razón, cuando se bloquea la vía y con ello se bloquea la libertad de movilización de los colombianos que no participan de la protesta, la policía tiene que actuar para desbloquear la vía, pero el interés es solamente desbloquear, no impedir la protesta, de tal manera que los colombianos que no participan de la protesta puedan circular por el territorio nacional en el ejercicio de su derecho también constitucional. La carretera panamericana
está bloqueada. En este momento está bloqueada intermitentemente. Se presentan varios puntos de bloqueo. Ha actuado el ESMAD. ¿En qué puntos? En la zona que va desde Piendamó hasta Santander de Quilichao. Hay varios lugares. Hay varios lugares. Se reportaron 10 puntos de bloqueo. Esa ha sido la zona en la que cuando ocurren este tipo de situaciones normalmente se bloquea. Piendamó es Cauca y Santander de Quilichao es Cauca Cauca. Es decir, los bloqueos son únicamente en el territorio del departamento del Cauca. Y hay otro bloqueo en la vía que de Pasto conduce al puerto de Tumaco en Nariño. En el sector del Palmar, la comunidad indígena Ugua está bloqueando la vía. Yo voy a ir mañana a ese lugar a conversar con ellos, a tratar de persuadirlos de terminar con ese bloqueo. ¿Y por qué lo suba? Porque es una comunidad indígena que está presente en esa zona, que está planteando una serie de reivindicaciones. Igualmente también existe una comunidad Ugua en los límites entre norte de Santander y Arauca, que está también bloqueando una planta de gas. Y estamos en absoluta disposición para dialogar con ellos y ojalá lograr que por la vía del diálogo ellos accedan a levantar los bloqueos. El gobierno expidió esta noche un comunicado titulado Avances en el diálogo social con las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿Qué avances, ministro? Hay avances en el Meta. Había una protesta contra la industria petrolera. En la madrugada de hoy en Acacías se logró un acuerdo, más o menos a las 4 de la mañana, sí señor. En el Chocó también, el ministro de Ambiente logró un acuerdo que se concreta fundamentalmente en la conformación de una mesa minera ampliada que empezará a funcionar el 15 de junio. Yo estuve ayer en Arauca. Existen concentraciones, pero no hay bloqueos. Vengo de Tarazá. En Tarazá y en Valdivia existen concentraciones de campesinos y pequeños mineros, pero no hay bloqueos. Realmente las zonas en donde se han presentado bloqueos son en Cauca y Nariño. No, pero perdón, usted me habló de un acuerdo, pero con trabajadores no campesinos en el Meta. No, en el Meta no solamente campesinos, hay indígenas también en la zona de Puerto Gaitán. ¿Y en Huila y Casanare? Y en Huila, en Casanare había un bloqueo fundamentalmente al transporte petrolero, se logró ya un acuerdo. Y en el Huila, el ministro Aurelio Iragorri estuvo el lunes anterior y estuvo hoy también conversando con los campesinos del sur del Huila. Estuvo intermitentemente bloqueado el sur del Huila en el municipio de Lobo, pero en este momento hay flujo vehicular normal. El único problema de esta noche es Cauca. Y Nariño, y la vía al mar en Nariño. Okay. En un momento, después de comenzar, regresamos. En este comunicado del gobierno, señor viceministro, se anuncia que habrá una mesa única de la cumbre agrícola. ¿Cuándo, cómo y para qué? Yamid, desde que se levantó el paro agrario en el año 2013, existe una mesa nacional con la cumbre agraria que se ha reunido en 18 ocasiones y existen 5 mesas regionales con las que nos hemos reunido en 75 ocasiones. Lo que el gobierno ha hecho es convocar esa plenaria nacional de la cumbre agraria para evaluar el estado del arte de los cumplimientos de los acuerdos a los que se llegó en el año 2013 y también el día 22 de junio el presidente Juan Manuel Santos hará una reunión con ellos para hacer un balance de lo que se ha cumplido. Ese compromiso del 22 de junio se había adquirido y expresado con antelación al inicio de esta protesta. Y además el presidente les había dicho que cada año se reuniría con ellos. Hace un año, por esta época, el presidente se reunió con ellos, hizo un balance del avance de los acuerdos suscritos en el año 2013 y el 22 de junio, como le digo, antes de que se iniciara esta protesta, el presidente ya les había expresado a ellos a través del Ministerio del Interior que el 22 de junio se volvería a reunir para hacer otro balance. Me has dicho, el presidente se une pues a la mesa para participar al final
del diálogo actual en esas conversaciones. Así es, Yamid. El presidente lo ha venido haciendo cada año. Hace un año, por esta época, el presidente se reunió con ellos, luego de que se habían adelantado muchas reuniones regionales, luego de que se habían adelantado plenarias de carácter nacional, y esa reunión del 22 de junio estaba prevista y anunciada desde varias semanas antes de que se iniciara la protesta que se desarrolla ahora. Doctor Rivera, nosotros nos hemos dado cuenta que uno de los mayores problemas que ha originado el paro es que el gobierno no ha cumplido con lo que ofreció en materia económica. El gobierno ha venido cumpliendo, Yamid. El comunicado dice otra cosa. No, ha venido cumpliendo. Hay temas todavía en los que hay que avanzar, pero ha venido cumpliendo. No, digo, con la parte presupuestal. Claro, hace falta por cumplir, pero hemos venido cumpliendo. Lo que pasa es que hay temas en los que no solamente hay una solución de carácter presupuestal, también hay temas en los que no necesariamente estamos de acuerdo con los voceros de la Cumbre Agraria y estamos buscando fórmulas de entendimiento, pero hoy tenemos comprometidos 250.000 millones de pesos, muchos de ellos ya en ejecución. Se han suscrito un número muy importante de convenios con algunas de las organizaciones que integran la Cumbre Agraria. Con la UNIC se celebró un convenio cercano a los 30.000 millones de pesos y con otras organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria. Con el INCODER se celebró un convenio de 44.000 millones de pesos para la compra de tierras que se ha venido ejecutando. Y este año, en el universo de los 250.000 millones de pesos, están comprometidos más de 120.000 millones de pesos que están en los trámites propios para la suscripción de convenios. Es decir, de lo que se ha acordado, de lo que se ha presupuestado, lo que falta es girar. Así es. ¿Y cuánto falta girar? Este año hacen falta girar 125.000 millones de pesos que ya están en trámite. Eso piden los campesinos o las organizaciones campesinas. ¿Cuándo van a girar? Lo más pronto posible, Yamides. Es el trámite propio de la suscripción de convenios. Hemos tenido unos inconvenientes porque en varias ocasiones las organizaciones que ellos sugieren como ejecutoras de los proyectos no cumplen los requisitos de ley. Entonces hay que buscar otra organización, hay que acreditar los requisitos y digamos que esos trámites se han demorado más por asuntos de forma que no dependen de la voluntad del gobierno. Y el doctor Rivera, esa plata, esa cantidad de plata, 125.000 millones, ¿es para qué? Para varias cosas, Yamid. Para fortalecimiento de las organizaciones de los campesinos, para mejores prácticas agrícolas, para pequeños proyectos piscícolas. Bueno, hay una infinidad de proyectos que lidera el Ministerio de Agricultura y que son el resultado de acuerdos con los campesinos en la plenaria nacional de la Cumbre Agraria y en las diferentes mesas regionales que se desarrollan en varios lugares del país. Del último paro campesino al de hoy, ¿cuánto se ha girado? Se han comprometido 250.000 millones de pesos y hacen falta por girar los 125.000 millones de pesos que son de este año. Han girado 100.000, más o menos. Hemos girado, yo creo que cerca de 150.000 millones de pesos que están en ejecución en este momento. Ese dinero está bien invertido. Sí, está bien invertido porque son... Bien auditado. Por supuesto que está bien auditado y además es el resultado del diálogo social. ¿Y por qué se han demorado tanto en girar todo lo demás? Por lo que le cuento, Yamid, la inmensa mayoría de la ejecución de los recursos se ha demorado porque las organizaciones que ellos proponen como ejecutoras no cumplen con los requisitos que exige la ley para la contratación. Y eso pues, ha implicado demoras que no son de la voluntad del gobierno. Ahora, doctor Rivera, ¿en qué consiste el anuncio de que irán a Cuba, a La Habana, pues? Las comunidades indígenas han planteado preocupaciones frente a algunos aspectos que tienen que ver con el punto 6, que es el fin del conflicto. Sí. Como las zonas de concentración, como la reincorporación de los excombatientes indígenas, como la desvinculación de las FARC, de los niños que son de las comunidades indígenas, y ellos quieren ser escuchados. La mesa de conversaciones tomó la decisión de escuchar a unos delegados de las comunidades indígenas los días 20 y 21 de junio. ¿Y quiénes van a ir?
El comunicado que han expedido las delegaciones del gobierno y las FARC han establecido unos criterios, 5 voceros elegidos por las propias organizaciones indígenas y otros voceros que van a ser escogidos en la mesa de conversaciones y directamente invitados. El objetivo de ellos es hablar obviamente con los representantes de las FARC. Y del gobierno. Sí, bueno, pues el gobierno es más accesible aquí en Colombia, las FARC allá. Ellos tienen en concreto preocupaciones con los temas que le cuento. Las zonas de concentración, los combatientes indígenas que se reincorporarán, la desvinculación de los niños, y quieren que la mesa los escuche y seguramente la mesa les va a ofrecer algunas respuestas. Y eso lo han planteado desde hace unos meses, es decir, las comunidades indígenas han venido y las comunidades afrodescendientes también planteando la idea de que la mesa de conversaciones les escuche sus preocupaciones y al gobierno le ha parecido absolutamente legítimo. Es decir, se aceptó la petición. Así es, y el 20 y 21 de junio la mesa de conversaciones de La Habana los va a escuchar. Ahora, ministro, pregunta final, ¿a usted qué le inquieta hoy del paro campesino? Pues nos preocupa lo que está ocurriendo en el Cauca, nos preocupan los muertos, los heridos, nos preocupa que se acuda a las vías de hecho. El gobierno considera que la protesta social tiene que ser garantizada y respetada, pero que así como la protesta social es un derecho, también existen los derechos de los colombianos que no participan de la protesta y que, entre otros, tienen el derecho a movilizarse libremente por el territorio nacional. Por esa razón, desde el principio los invitamos a los miembros de la cumbre agraria a que no bloqueen las vías, a que no afecten los derechos de los colombianos que no participan de la protesta. Eso fundamentalmente nos preocupa. El cumplimiento de los compromisos suscritos en el año 2013 no nos preocupan porque con ellos el diálogo nunca se ha roto. Hemos mantenido unas mesas en Arauca, en el sur de Bolívar, en Antioquia, en el propio Cauca y la plenaria nacional, y el gobierno considera que ese es el espacio para seguir dialogando y para seguir encontrando fórmulas de acercamiento en los asuntos en los que tenemos diferencias fundamentalmente conceptuales. Bueno, doctor Rivera, parte final de nuestra entrevista. A ver, doctor Guillermo Rivera, viceministro del Interior. Una palabra. Una. Bloqueo. Ilegal. Negociación. Acuerdo. Paro. Legítimo. Protesta. Derecho. Campesinos. Sujeto de derecho. Dignidad. Víctimas. Sufrimiento. Pasado. Violencia. Presente. Esperanza. Futuro. Paz. Guillermo Rivera. Viceministro. La pregunta, señor viceministro, para nuestros televidentes, primero la comparto, la hago a usted. ¿Usted está de acuerdo en que se utilicen vías de hecho, como los bloqueos y como las piedras, para adelantar protestas? No estoy de acuerdo. Esa es nuestra pregunta. ¿Están ustedes, sí o no, de acuerdo en que se utilicen vías de hecho para protestar? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Miren ahora las noticias del día, la emisión central del noticiero.